Luego de que Vivi aceptara ir con el chico león al territorio de los conejos, él la sigue ayudando, ahora intentando que Ash pueda entrar como su mascota al territorio de los conejos, porque por supuesto que el ingreso de animales depredadores está prohibido en este territorio. Es por eso que el asistente de Minions intenta vestir a Ash para que parezca un tierno gatito. Por su parte, el chico pantera y Ruth también han llegado al territorio de los conejos. Sin embargo, Rajin está preocupado ya que apenas llegara al territorio se suponía que su pájaro mensajero le tendría una carta de Vivi, ya que él le dijo a la prota coneja que le escribiera una carta por día para saber si ella se encuentra bien. El que también está preocupado es Ruth, pero preocupado por su amo, y es por eso que le dice a Rajin que vaya a descansar, pero el chico pantera decidió quedarse despierto para esperar la carta de Vivi, pero la verdad de esto es que el chico pantera no logra conciliar el sueño durante las noches debido a su intensa enfermedad que aún desconocemos su origen, y desde la llegada de Vivi él ha podido dormir perfectamente debido al poder curativo de las feromonas de la prota. Es por eso que aunque esta sea su primera noche sin Vivi, el chico pantera la extraña muchísimo, pero en eso que Rajin estaba todo nostálgico, el búho mensajero de su madre llega con una carta desde la mansión, la cual contiene un mensaje escrito por Vivi que dice que coma. Al leer esto, el rostro del chico pantera cambió por completo. O sea, es solo cosa de ver la bella sonrisa en su cara. A mí se me hace que este chico ya está totalmente enamoradito de la prota y ya no lo puede controlar. Mientras tanto, vemos a Vivi y Minions en la entrada de la mansión de huéspedes. Pero aquí los guardias le piden a Minions que abra el carruaje para hacer el chequeo respectivo, ya que no puede entrar ninguna persona que no esté invitada. Sin embargo, vemos que Minions se hace el modelito posando junto a una hermosa pantera y con un trozo de carne en su boca, por lo cual los guardias quedaron muy nerviosos ante tal escena tan sexy, pero los guardias también reaccionaron de esa manera porque no esperaban encontrarse con una amenazante pantera negra frente a sus narices, por lo que Minions tuvo que explicarle que esta chiquita es como su hija. Así que bueno, los guardias dejaron pasar al carruaje, ya que de todos modos ni intentar lo contrario porque no saldría con vida frente a una pantera y un chico león. Al rato, vemos a Vivi practicar sus pasitos característicos, por lo cual el chico león lo mira muy extrañado porque él nunca vio el intenso entrenamiento que realiza la prota y no entendería que lo que está haciendo es su entrenamiento específico para poder controlar sus feromonas. Siendo que en eso, Vivi se sorprende muchísimo porque nota por primera vez que el olor de las feromonas del chico pantera ya no se siente en su cuerpo, y a cambio de eso, las feromonas que huele de su cuerpo son sus propias feromonas. Y claro, las feromonas que Vivi está soltando también le llegan al león humano, que se pone melancólico y se pone a contar penas de amor de su pasado al oler sus feromonas. El chico león se pone tan tierno que casi se le escapa una lagrimita, pero enseguida le entra un sueño que no puede aguantar. Esto es culpa de las feromonas de Vivi, que tienen la virtud de hacer que las personas se pongan sentimentales y se queden dormidas. Pero hay un lío. Mientras el Minions ronca, también suelta sus propias feromonas, lo que hace que Vivi se ponga nerviosa, porque si se empapa mucho de las feromonas del chico león, se va a convertir en humana. Resulta que a Vivi se le ocurrió acordarse de cuando el chico pantera le dijo que se pusiera a bailar si se sentía que iba a cambiar de forma. Así que nada, la prota conejita se puso a mover el esqueleto para que el chico león la viera. Pero claro, Minions no tiene ni idea de que el baile de Vivi es una señal de que se va a convertir en humana, porque eso es algo que se inventaron él y el chico pantera, y Minions no está al tanto del significado del baile. Entonces, como vio que el baile no surtía efecto, la prota pensó en otro plan. Por eso miró a Ash, más concretamente al reloj que le regaló Rain, y se tiró sobre él apresuradamente a ver si conseguía controlar sus feromonas con el reloj porque ya estaba a punto de convertirse. Por otro lado, tenemos al chico pantera con una capa como si fuera un Jedi, porque no quiere que lo pillen comprando droga en el mercado negro. Pero no se crean que nuestro chico pantera se nos ha vuelto drogadicto o algo así. Su visita al mercado negro tiene otro motivo, y es el de averiguar algo sobre la familia de Vivi, pues ahí mismo le suelta bastante lana al traficante a cambio de que éste le dé una lista con las familias conejos que suelen comprarle la droga. Así el chico pantera espera descubrir pruebas reales de que los padres de Vivi la drogaban desde pequeña.
Y bueno, ahí el traficante aceptando el soborno. Abre un libro para darle al chico pantera los nombres de sus clientes en el territorio de los conejos. O sea, este traficante es el narco más soplón del universo. Por unos cuantos billetitos te delata. Pero bueno, la cosa es que él no puede dar los nombres de sus clientes, pero sí sus apellidos. Por lo que el traficante, de los muchos apellidos que le reveló a Rain, había uno que le llamó la atención al chico pantera. Y ese era el apellido Raevian, o sea, el apellido de la familia de Vivi. Ahora bien, volviendo con Vivi, vemos que el plan del reloj fue un fracaso, ya que igualmente se acabó convirtiendo en humana, y en eso terminó asustando a unos muchachitos que también se alojaban en la mansión de huéspedes. Porque claro, estos pequeños vieron llegar a una coneja y ahora se despiertan con que hay una señorita pelirrosa en el sofá, pero sobre todo hay una feroz pantera que parece ser su mascota. Pero bueno, Vivi se las ingenió para entretenerlos contándole que ella es una gran guerrera que se enfrentó a un dragón de 3 cabezas, que al inventarse esta historia falsa, consiguió hacer que los muchachitos dejaran de tenerle miedo. Pero gente, la verdad que no sabía que la conejita prota tenía la habilidad de ser tan mentirosa. O sea, la soltura con la que cuenta la historia falsa hace dudar a cualquiera. De hecho, ya yo me estoy preguntando si ella en realidad luchó contra el dragón de 3 cabezas. Pero no, son tonterías. Si hubiese peleado contra un dragón de 3 cabezas lo recordaría, y yo lo único que recuerdo es que Rain está bien guapo. Pero bueno, como la prota sabe que lo que está diciendo son puras tonterías, le pide a los muchachitos que no le digan nada a nadie sobre su historia del dragón, ya que es un secreto. En una de esas, la prota coneja fue a asomarse por la ventana, donde logró ver a ni más ni menos que a Rain bajarse su carruaje e ir en dirección de la mansión de huéspedes donde ella está. ¡Qué bueno! Ahí la prota pensó en si esconderse o ir a saludar, siendo que la idea de esconderse le parecía más sensata, debido a que la prota no sabía cómo reaccionaría el chico pantera si la ve ahí. Pero bueno, en eso el Rain giró precisamente hacia la ventana donde se encontraba Vivi, como si supiera que ella estaría ahí, por lo que la prota coneja intentó esconderse, pero ella cree que evidentemente sus ojos hicieron contacto con los del chico pantera, aunque no queda claro si Rain alcanzó a verla porque su reacción es la de alguien confundido. La cosa es que cuando la prota se agachó, los muchachitos de la habitación se dieron cuenta de que Vivi tenía una herida en su mano, por lo que pensando que fue una herida que se hizo luchando contra el dragón de 3 cabezas, decidieron llevarla a donde una doctora muy buena, la cual es madre de este niño muy tierno que al ver que la prota se rehusaba a ir donde la doctora porque creía que la herida no era nada grave, el chico la tomó de la mano y la llevó donde su madre, la doctora. Por otra parte, Rain y Rod entraron en la misma mansión porque ahí se iba a hacer el evento y el baile, lo que quiere decir que hay muchas posibilidades de que el chico pantera y Vivi se topen en los corredores, pero eso todavía no va a pasar, porque a quien se encontraron fue a Minions, que está muy pensativo porque fue a buscar a Vivi y a Ash en el cuarto y no los vio, que claro, como Minions no sabe que Vivi se fue con los pequeñitos a ver a una doctora, no entiende nada. Al ver al Rain, pensó que Vivi se había ido con él, pero al ver que las orejitas de Vivi no asomaban de su bolsillo, se dio cuenta de que el chico pantera todavía no está enterado de que Vivi ha venido al territorio de su familia. Pero bueno, el chico pantera enseguida sacó su espada con ganas de cortarle el cuello al chico león porque no le gustó que éste le haya mirado el bolsillo buscando a Vivi. Pero Minions no quiso entrar en conflicto con el chico pantera porque está más concentrado en encontrar a Vivi, por eso prefirió salir corriendo, que claro, la actitud Minions le parece muy rara al chico pantera porque aparte de que lo primero que hizo fue mirarle su bolsillo, Minions no es de los que huye cuando lo desafían, por eso Rain sospecha que Minions le está ocultando algo. Mientras tanto, vemos a la prota coneja sorprenderse muchísimo porque el chiquitín la llevó a una doctora que ya conoce. Sí, es la misma doctora que la atendió la otra vez en la cabaña. O sea que en este manga no hay más médicos, ¿o qué? Se ve que no les alcanzó la plata para dibujar otro médico. Tenía que ser la misma, pero bueno, la verdad no importa que sea la misma doctora, con tal de que sea capaz de decir sana colita de rana para curar la pequeña herida en la mano de la prota, que la verdad ni la prota se dio cuenta cuando se hizo esta herida, pero bueno, lo cierto es que el pequeñito que llevó a la prota coneja con la doctora se llama Russell, y su madre se presenta como Gina, y también le dice que es profesora aparte de doctora. Entonces Vivi también se presenta por su nombre, ya que la otra vez solo se quedó a dormir en la cabaña de Gina y ni siquiera le dijo cómo se llamaba. Pero bueno, cuando la prota intenta decirle quién es ella, en realidad no sabe qué decirle porque ni siquiera ella sabe qué es, pero Russell le da una mano a la prota diciéndole a su madre que Vivi es una guerrera que puede romper rocas de un solo golpe. Es por eso que la prota se imagina que por romper una roca fue que Vivi se lastimó la mano. Pero
bueno, ahí también Gina le dice a Bibi que ahora entiende el por qué Russell la trajo a su posada, ya que su pequeño hijo es muy tímido, pero él puede percibir a las personas con energía pura. Gina además le revela a Bibi que a Russell también se le retrasó la humanización igual que a ella, que claro, la prota al oír que la doctora sabe sobre lo de su humanización tardía se asustó muchísimo y se puso a la defensiva, pero a ver, no es para preocuparse porque si Gina sabe eso, es porque el chico pantera se lo dijo la otra vez en la cabaña mientras Bibi estaba inconsciente. Así que Bibi, no deberías asustarte porque aquí no hay nada extraño, por lo que entendiendo esto, Bibi le pide a Ash que se calme ya que está asustando a Russell, y en eso que la prota le dice a Gina que no se preocupe ya que Ash es su amiga y no le hará daño, Ash le muerde la mano, lo que genera preocupación en Bibi y terror en Gina, pero descuida Gina, que Ash solo le apretó la mano a Bibi, en plan juguetón. Aquí también descubrimos que la herida en la mano de Bibi era más bien un moretón que fue provocado por Ash mientras que la prota dormía, y es por eso que Bibi ni se había enterado que tenía una herida en su manito. Pero bueno, después se tranquilizó, se sentó de nuevo con Gina para charlar calmadamente. Allí Gina le dijo que el baile estaba a punto de empezar y la prota pensó que esa era su chance para ver a sus padres de nuevo, así que le rogó a la médica que la pusiera guapa para ir al baile porque ir así toda desaliñada y hecha un trapo le da pena. Y bueno, la doctora además de doctora resulta que es estilista, porque en la escena siguiente vemos que dejó a Bibi muy facherita, y ahí es cuando la prota se topa con el Manions, que básicamente se la pasó todo el día buscándola, y ahora que la ha encontrado dice que no la va a soltar ni a tiros. Pero bueno, ahí la prota le dice al chico león que no hace falta que él la proteja, demostrando ser una completa ingrata. Pero en eso, Bibi se pone contenta porque se da cuenta que gracias a sus feromonas pudo sanar la herida que tenía el Manions en su mejilla. Y claro, con esa actitud de amor-odio tiene mareado al pobre Manions, quien la coge de la mano cuando la prota se iba a ir. Luego la suelta diciéndole que no era nada, pero al momento le dice que si tiene algo que contarle, pero que es un secreto. O sea, este pasaje de la historia debería de llamarse La indecisión hecha carne. Mientras estos dos se hacen los difíciles, vemos que al chico pantera le acaba de llegar la carta que le mandó su madre hace 10 capítulos, donde le cuenta que Bibi se escapó de la casa con sus 2 panteras negras. Que claro, al oír esto, el chico pantera se enfadó y le ordenó a Ruth que volvieran ya a la mansión pantera. Pero bueno, Ruth, que tiene la cabeza más fría, le dice a Rain que volver a la mansión no sirve de nada, porque según la carta Bibi se fue con las panteras, y según él pudo averiguar, encontraron a Vara tirado en el bosque. Así que el sirviente dice que mejor irá al bosque para interrogar a Vara a ver si este le da alguna pista de dónde puede estar Bibi. Pero bueno, aunque el plan de Ruth tenga mucha lógica y aunque el sirviente le diga a Rain que no se preocupe, que Bibi debe estar bien porque está protegida por Ash, el chico pantera igualmente está muy preocupado porque no puede dejar de pensar en cosas negativas, como por ejemplo que a Bibi se la han comido en el bosque. Pero en eso, escucha a los pequeñitos susurrar en los arbustos sobre la historia de una guerrera mata dragones, por lo cual el chico pantera, sabiendo que no existe ninguna guerrera mata dragones en el mundo, les pregunta cómo es esa guerrera de la que hablan. Ahí uno de los muchachitos le iba a decir que es una coneja, pero Russell le tapó la boca a tiempo recordándole a su amigo que la historia que le contó Bibi es un secreto. Pero claro, con eso el chico pantera empezó a unir puntos, así que decidió ir a encontrarse con Manions, porque en el fondo Rain sabe que el chico león tiene algo que ver en todo. Por otro lado, la prota está por colarse en el baile para ver si se topa con sus padres, pero como no es una invitada, decide saltar unos arbustos para infiltrarse en el baile, y en el intento se terminó cayendo. Pero eso no es lo importante, porque si te caes, con levantarte basta. Lo realmente relevante aquí es que Bibi fue vista por una señora que le preguntó si estaba bien y bueno. Al oír esa voz, Bibi inmediatamente notó que la señora que tiene delante, la que le acaba de preguntar si está bien después de haberse caído, es la misma señora que le dijo que siempre la querría cuando era pequeña. Y esto es porque esta señora es ni más ni menos que la madre de Bibi. El asunto es que, sorprendentemente, la madre de Bibi la identificó al instante como su hija, lo cual carece completamente de sentido, debido a que la señora nunca la vio en su forma humana, ya que la abandonó en el bosque cuando era una conejita. Pero bueno, parece que la señora quiere hacernos creer cualquier cosa, justificando el reconocimiento basándose en el parecido físico entre ellas. Pero vamos, yo también me parezco a Sofía Vergara y no por parecerme seré su hija. Pero bueno, resulta que la madre de Bibi la abraza efusivamente, expresando su sorpresa de que ahora sea humana y le pide que hable para escuchar su voz. Pero claro, Bibi encuentra bastante extraño que la misma madre que la mandó al bosque para que las panteras se la comieran,
ahora pretenda ser cariñosa y afectuosa. Por eso Vivi se aleja de su madre y le pregunta directamente por qué ella y su padre tomaron la decisión de abandonarla en el bosque cuando era una conejita, mencionándole que según sus investigaciones, la razón más coherente es que la abandonaron porque estaba maldita, aunque también tiene otras teorías en mente, como que podría ser una hija ilegítima o incluso que le inyectaron una droga que alteró todo su sistema biológico. Por eso, la prota le exige a su madre que le diga toda la verdad de una vez por todas para que pueda encontrar la paz mental. Pero bueno, la madre observa a la prota con una expresión de incredulidad, como si no pudiera creer que Vivi realmente quiera saber el verdadero motivo detrás de su abandono en el bosque. Como si eso no fuera suficiente, la madre está encantada con el carácter que Vivi ha desarrollado y está considerando la posibilidad de reintegrarla a la familia nuevamente, pero esta vez como la heredera principal, ahora que su hijo favorito ha fallecido. Con todo esto en mente, decide decirle a Vivi que realmente ella no está maldita, sino que dado que no se convertía, ella y su padre decidieron deshacerse de ella para no poner en peligro el prestigio de la familia. Sin embargo, la madre dice que se arrepiente de haber tomado esa terrible decisión. La verdad es que no suena muy convincente, ya que decir que se arrepiente mientras que su verdadera intención es conseguir poder a costas de sus hijos, no es de alguien sincero, por lo que sinceramente espero que la prota se dé cuenta de esto. Por eso, Vivi le dice a su madre que no tiene que disculparse, ya que haber sido abandonada fue lo mejor que le pudo haber pasado. Le confiesa que su transformación en humana ocurrió gracias a que estuvo expuesta a feromonas más fuertes que las suyas, y si hubiera vivido en la mansión con su madre como una prisionera, nunca se habría convertido en humana. Así que al decirle esto a su madre, le pregunta si le inyectó alguna droga cuando era pequeña para provocar su transformación en humana, pero con silencio que inundó a su madre al no poder decir ninguna palabra. Sumado a su expresión, Vivi llegó a la conclusión de que su defectuosa humanización se debe a que su madre le inyectó un montón de drogas y químicos que terminaron desconfigurando su sistema inmunológico. Pero eso no es todo. Resulta que en medio de la profunda tristeza de la prota, al descubrir que su madre le arruinó su vida, una explosión enorme se produce repentinamente. Tanto Rain como Minions salen corriendo en la misma dirección porque temen que Vivi resulte herida. El chico pantera incluso le da una patada a Minions y lo manda al agua. Esto porque el chico pantera está celosito y solo él quiere ser el salvador de Vivi. Además que ya está muy molesto con el chico león porque él fue quien llevó a Vivi al territorio de los conejos. En otra escena, vemos que la explosión ocurre cerca de Vivi y su madre, pero ninguna sabe por qué explotó. La prota piensa que pudo ser un accidente con las feromonas de alguien y quiere acercarse para asegurarse de que ninguno de sus amigos esté involucrado. El problema es que la madre de la prota agarra a Vivi de la mano y le dice que no puede irse así como así porque tienen muchas cosas de las que hablar. Pero la prota dice que lo único de lo que quería hablar era el motivo del abandono y la droga. Pero ahora que sabe ambas cosas, Vivi decide irse. El detalle es que la vieja no quiere dejar que su hija se vaya, así que ordena a sus dos asistentes que la capturen a la fuerza, aunque les dice que no le hagan daño. También les deja claro que no quiere que la prota se vaya de la mansión por ningún motivo. Ahora sí que la prota está en una situación muy compleja porque básicamente su madre quiere secuestrarla y como no cree que pueda vencer a dos escoltas entrenados, decide que lo mejor es rendirse. Pero justo cuando está a punto de hacerlo, aparece el halcón de Rain y Ak para atacar a los escoltas y hacerlos retroceder. Ante esta situación, la madre de Vivi ordena usar la fuerza sin importar que su hija salga lastimada. Aunque a la prota le sorprende que su madre sea tan cruel, no debería sorprenderse. Después de todo, estamos hablando de la veterana que la abandonó en el bosque. De ella se puede esperar cualquier cosa, así que entendiendo esto, la prota decide que rendirse no es una opción, por lo cual se prepara para usar sus feromonas y defenderse, aunque eso signifique convertirse en coneja. Pero justo cuando la prota está elevando su ki, aparece el ficherito de Rain para calmar las cosas. El nivel de facherismo con el que llega Rain para evitar que Vivi use sus feromonas es de otro planeta. Además de agarrarla de la mano de manera encantadora, empieza a mirar de manera amenazante a los que intentaban hacerle daño a su querida conejita. Pues ahí la veterana, al ver cómo el chico pantera la observaba, sintió un miedo real. Así que lo de secuestrar a su hija por la fuerza no le pareció tan buena idea, dándose cuenta de que el chico pantera está de su lado, por lo cual decidió decirle a Vivi que ella es lo único que le importa en el mundo, y luego de decir esta mentira, se marchó con la incertidumbre de
no saber cómo Vivi ha logrado tener la amistad del poderoso y despiadado hijo del Rey Pantera. Además, chicos, ¿a ustedes no les parece que esa veterana utiliza la manipulación verbal para hacerle creer a Vivi que la quiere, pero en realidad la utilizará para su turbio propósito? Pero bueno, esperemos que Vivi no caiga en sus manos nuevamente. Por otro lado, Rain le dice a Vivi que no hay tiempo para ponerse triste, ya que la mansión está a punto de caer sobre ellos, así que lo mejor retirarse. La cosa es que cuando volvieron a los aposentos de Rain, la prota se encerró en la habitación porque teme enfrentarse cara a cara con el chico pantera, por lo cual optó por hablar con él a través de la puerta. Por lo tanto, el chico pantera no tuvo más remedio que sentarse al otro lado y aceptar esta nueva modalidad de charla. En ese momento, la prota aprovechó para recriminar al chico pantera por no haberle contado sobre la droga que le inyectaron cuando era niña, y el chico pantera se sorprendió al enterarse de que Vivi lo sabía, así que golpeó la puerta para explicarse. Sin embargo, la prota empezó a llorar decepcionada de Rain, creyendo que el chico pantera le había ocultado el secreto para seguir usándola como botiquín de primeros auxilios durante toda su existencia. Vivi piensa que el chico pantera no la considera importante y por eso no le contó sobre su infancia. Pero no es así, Vivi. Permíteme informarte que estás completamente equivocada, ya que el chico pantera tiene auténticos sentimientos hacia ti. De hecho, demostró su amor esperando pacientemente al otro lado de la puerta hasta que superaras tu enfado. Fue tanto su deseo de verte feliz que cuando finalmente abriste la puerta, lo empujaste accidentalmente al suelo sin darte cuenta que él se había desmayado. Y por supuesto que Vivi se alarmó al presenciar el estado crítico en el que se encontraba Rain, y al palpar su fiebre y percibir su elevada temperatura corporal, su preocupación creció aún más y consideró la idea de buscar ayuda médica de inmediato. Sin embargo, el moribundo chico pantera la tranquilizó, asegurándole que no era necesario tomar medidas tan drásticas. Según él, solo necesita descansar un poco después de tanto viaje, así que durmiendo un rato, seguro se recupera. Sin embargo, Vivi cree que ese desmayo no puede pasar desapercibido, así que dijo que al menos llamaría al asistente, pero no. Rain tampoco quiere que Vivi llame a Ruth, por lo que todo parece que el chico pantera quiere despedirse a solas de Vivi porque ya siente que ha llegado su hora. Por más que él diga que no es nada grave, la realidad es que terminó quedando rígido en los brazos de Vivi y con sudor frío. Por lo tanto, la prota comenzó a buscar la manera de llevar al chico pantera a la cama para que pueda descansar en una superficie cómoda y recibir atención de inmediato. El problema es que mientras lo arrastraba por los pies, la pobre cabeza del chico pantera chocaba con todos los obstáculos que encontraba en su camino. Tal parece que si Rain no muere del desmayo, seguro termina muriendo por los golpes en la cabeza. Por eso el chico pantera decidió levantarse en lugar de seguir siendo arrastrado. Y después de que Vivi lo apoyara para caminar, finalmente pudo acomodarlo en la cama, mientras que Rain, un tanto avergonzado, le pregunta a Vivi si ya ha dejado de odiarlo. Pero vamos, Vivi le dice que nunca lo odió, y en lugar de decir tonterías, va a buscar una manta para ver si puede bajarle la fiebre. El problema es que cuando lo toca, se da cuenta de que en lugar de bajarle la fiebre, le está subiendo, por lo que la prota empezó a llorar pensando que el chico pantera se iba a ir al cielo, pero él le acarició la mejilla y le susurró que no se angustiara, que él no tenía planes de dejarla solita en este mundo tan cruel. Palabras que hicieron que Vivi sintiera un cosquilleo en el estómago y se le iluminaran los ojitos. Pero a pesar de estos tiernos sentimientos, Vivi está desesperada por salvar al chico pantera, por lo que se le ocurrió la genial idea de darle un poco de sus feromonas mágicas, que por lo que sabemos son capaces de curar cualquier cosa. Pero el chico pantera la frenó y le dijo que si hacía eso, ella perdería su forma humana y volvería a ser una conejita peluda. Sin embargo, Vivi no le hizo caso, porque lo único que le importaba era que él viviera. Así que le clavó los dientes en el cuello, pero como no tenía colmillos afilados, no logró transferir sus feromonas a Rain, y el chico pantera, que estaba caliente por la fiebre y por el mordisco, la agarró y le plantó un beso de película, pues de esa manera logró calmar su calentura. Ya saben, me refiero a la fiebre, y la que se pegará a la fiebre también será Vivi, que ni por soltar al chico pantera, ya que le encanta ser besada repentinamente por él. Mientras tanto,
En otro lugar, vemos a una señora magnate, que resulta ser la reina del clan de los conejos. Ella mandó a sus espías a averiguar qué pasó con el fuego que se desató en su territorio y le contaron que había una intrusa cerca de las llamas que no era otra que nuestra prota, por supuesto. Y también le dijeron que esa intrusa era amiguita del chico pantera, con el que la vieja chismosa había cenado la noche anterior. Así que la señora reina de los conejos se puso en modo detective y decidió citar a todos los que estuvieron en esa cena para ver si sacaba algo en claro sobre el misterio de la explosión, que dicho sea de paso, es bastante sospechoso que repentinamente haya una explosión tan grande de todos modos. Volvemos con la prota, que está feliz de la vida. Resulta que después del beso, no se transformó en coneja, sino que se quedó como estaba. Y encima, logró que el chico pantera se curara de la fiebre. Sí, chicos, todo parece ser que ese fue un beso milagroso. Y ahora, la prota está soñando despierta con la idea de casarse con el chico pantera algún día. Pero la prota sabe que no todo es color de rosa. Ella tiene un problema grave con sus transformaciones, que no puede controlar. Y mientras no lo resuelva, no hay forma de que pueda casarse con el chico pantera, el amor de su vida. Y para colmo, se da cuenta de que le dejó una marca en el cuello a Rain, como si fuera una vampira, lo que la hace sentir tan avergonzada que se tapa la cara con las manos. Y una de las tantas preocupaciones que tenía la prota por la marca que le había hecho a Rain en el cuello era por si el chico pantera salía con esa marca. Las chicas del territorio no dejarían de chismosear diciendo que el chico pantera tiene una amante. Así que Vivi intentó borrar la marca, pero justo en ese momento el chico pantera se despertó y la pilló a punto de tocarle el cuello. Pero bueno, aunque la situación era muy embarazosa, al loquillo de Rain le gusta ver a Vivi sonrojada. Después de un rato, los dos se fueron a desayunar y aprovecharon para charlar un poco. El chico pantera le preguntó a Vivi cómo ha llegado al territorio de los conejos, y ella le contó que el Manyons la había ayudado y le había dado alojamiento en su cuarto. El chico pantera se puso verde de la envidia al escuchar que Vivi había compartido habitación con el chico león, ya que no le gustaba nada la idea de que otro se acercara a su chica, y se notaba que estaba celoso como la fiera que literalmente es. Y bueno, aunque Vivi trata de calmarlo diciéndole que durmió en su forma de conejita, el chico pantera no se convence, y le dice que todavía tiene el aroma del chico león impregnado. Y claro que es así, porque ahí Vivi se da cuenta de que es verdad que Manyons le dejó su esencia impresa en ella. Esto es como cuando tu novio o novia te huele a un perfume que no es el tuyo y se arma la gorda, por lo que el chico pantera tiene razones para estar celoso. Vivi intenta explicarle al chico pantera que el motivo de su olor a león es que ayer se encontró con Manyons en las afueras de la mansión de huéspedes y él la tomó del brazo, pero el chico pantera no se traga esa excusa y sigue dolido por la traición. Para colmo, Ruth entra a la sala y le dice a Rain que tiene que ir a una reunión importante, pero el chico pantera no tiene ganas de nada y le dice que se vaya al diablo. Rain también le explica a Ruth que realmente se encuentra deprimido porque Vivi tuvo un amorío con el chico león, por lo que al oír esto Ruth y Vivi se quedan boquiabiertos y Vivi le dice que no es cierto, que solo fue un malentendido, pero Ruth y Efraín no le creen y la acusan de ser una infiel. Vivi se siente frustrada y trata de aclarar las cosas, pero nadie le hace caso. Más tarde el chico pantera va a la reunión importante donde lo esperan la líder del clan conejo y los detectives, los cuales comienzas a interrogar a Rain y a Manyons con la intención de saber qué pasó con el incendio y quién es la chica de pelo rosa que estaba con ellos. Pero como Manyons y el chico pantera no se llevan para nada bien, se enfrentan en una guerra de acusaciones, pero el detective conejo los frena y les dice que primero quiere saber quién es la intrusa de pelo rosa, que según la información que ellos tienen, los dos conocen a la chica de pelo rosa. Pero claro, Rain y Manyons se niegan a decir quién es en realidad la misteriosa chica de pelo rosa, por lo que el chico león inventa que la chica de pelo rosa es una bailarina con la que tanto a él como al chico pantera quedaron encantados. Los que están en el juicio se quedan con la boca abierta, porque en primer lugar nunca habían oído hablar de una bailarina, y mucho menos de que dos nobles de clanes de los depredadores enloquecieran con los encantos de una bailarina. El chico pantera le lanza una mirada de incredulidad al chico león por haberse inventado esa tonta mentira de que Vivi es una bailarina, y aunque los dos habían acordado encubrir la
verdadera identidad de la prota, el chico pantera no quiere seguirle el juego al chico león y dice que la peligrosa no era una bailarina. Así que el chico león queda como un mentiroso y al instante los dos empiezan a pelearse delante de todos como si fueran niños. En eso, la líder del clan conejo se cansa de ver cómo el chico pantera y el chico león siguen con sus estúpidas discusiones y les dice que se dejen de tonterías, que lo importante es averiguar quién provocó el incendio, por lo cual le pide que cambien de tema y que se centren en lo que se les ha convocado. En un cambio de escena, vemos a la madre de Vivi, la cual se encuentra a bordo de un carruaje pensando si ir al territorio de las panteras para recuperar a su hija. Porque a ver, ahora que se convirtió en humana, sí la quiere. Por otro lado, tenemos a Vivi, quien también anda pensando en su madre. Solo que ella, como sabe que sus transformaciones son defectuosas, está pensando que si su madre se da cuenta de que no es capaz de mantenerse en humana siempre, se va a decepcionar. Al rato, la prota se fue a conversar con Russell y el mayordomo. En una de esas, la prota presintió un aura bastante extraña y negativa emanando del mayordomo, lo cual hizo que se asustara. Solo que en eso apareció el chico pantera por detrás para explicarle que siente esa aura debido a que el mayordomo activó sus feromonas, las cuales son más fuertes que las suyas. Así que bueno, al final la prota se terminó quedando dormida, a lo cual el chico pantera aprovechó para agarrar a Russell como si fuera un gato, pidiéndole que se vaya de su habitación, porque para empezar nadie lo invitó. Además, el chico pantera le informa a su mayordomo que hubo un cambio de planes, así que él deberá regresar con Vivi al territorio de las panteras solos, ya que Rain deberá quedarse unos días más en el territorio de los conejos. Al rato vemos que Vivi se despertó y la verdad es que está un poco decepcionada, pues, aun siendo ella una coneja, los conejos de la habitación no se le acercan y prefieren irse a donde se encuentra el chico pantera. Visto lo visto, parece que nuestro Rain es un domador profesional de conejos. Más allá de eso, Rain aprovechó la oportunidad para preguntarle a Vivi por qué el chico león anda diciendo que ella es una bailarina. Ahí la prota recordó que aquella vez que se quedaron juntos, el chico león le pidió que bailara para él, con lo cual la prota se avergonzó. Porque claro, si le cuenta esa anécdota al chico pantera, seguro se nos vuelve a poner celoso. Así que la waifu prefirió desviar la atención hacia Russell, quien se puso a pedirle al chico pantera que le mostrara sus colmillos. Ahí, el chico pantera se entretuvo y olvidó lo del apodo de bailarina. Vivi comenzó a reírse de la escena de Russell, haciendo que Rain abra la boca. Russell le dijo que se veía muy bonita sonriendo, y el chico pantera le dijo lo mismo. Ahí Vivi se puso a pensar que si el chico pantera la considera bonita, entonces ella podría intentar tener algo con él. Pero bueno, lo cierto es que, como ella tiene problemas para transformarse, eso evita que se emocione con un eventual matrimonio entre ella y Rain. En una de esas, la prota se percata de que el chico pantera tiene una leve herida en la mejilla, la cual considera que pudo habérsela hecho ella misma sin querer aquella vez que le mordió el cuello. Aprovechando el tema de la herida, el chico pantera le pidió a Vivi que lo cure, para lo cual la tomó de la mano con el objetivo de pasársela por la mejilla. Claro, Vivi reaccionó con cierta vergüenza, ya que nota que el chico pantera se está volviendo a poner en blanco. Ahí la prota, ya poniéndose seria, le dice al chico pantera que lo curará, pero que luego volverá a ser coneja. El detalle es que el chico pantera se negó, o sea, Rain no quiere que la prota se vuelva coneja, ya que cuando está en ese estado, a él le cuesta mucho comunicarse con ella. De allí que prefirió que no lo curen con tal de seguir viendo las distintas expresiones de Vivi cada vez que él dice cualquier pavada. A esto Vivi se puso un poco triste, ya que interpretó que Rain, al igual que su madre, la prefiere humana antes que coneja. Pero no, ahí mismo Rain, dejando caer su cabeza sobre el hombro de Vivi, le confiesa que a él en realidad no le molesta si ella es coneja o humana. Por eso le dice a Vivi que, si lo quiere curar, que lo haga, que él la seguirá queriendo aún si se vuelve coneja. Pero eso sí, ahí mismo la abrazó y le dijo que lo que sí es verdad que no quiere es que se vuelva a desaparecer, y mucho menos si es con el chico león. Eso sí que no. A esto la prota, luego de ponerse algo nerviosa, le dice a Rain que intentará no volver a desaparecerse. Pero claro, el chico pantera le dice que eso de decir intentaré no es suficiente para él. O sea, lo mejor es que prometa que no volverá a desaparecer, lo cual la prota hace. Pero no sé, algo me dice que la Vivi se nos va a volver a escapar pronto. De allí que la misma Vivi le dice al chico pantera que tiene algo que decirle, pero que
esperará que estén solos en la habitación para comentárselo. El chico pantera se sigue mostrando alegre, pero en el fondo está algo preocupado por eso que Vivi tiene que decirle, porque la waifu le dijo que eso que quiere contarle tiene que ver con el motivo por el cual viajó sin permiso al territorio de los conejos. Tiempo después, vemos a un mayordomo de la posada donde se encuentran los protagonistas entrar precisamente a la sala donde está Rain, donde vio una escena bastante extraña, Rain leyendo el periódico y Vivi con la pantera negra de espaldas a los asientos. Ante la escena, el mayordomo quedó con cara de no entender nada, igual que yo y todos ustedes, pero de una vez les explico, la prota está en esa posición debido a que se encuentra armándole un berrinche al chico pantera, ya que este le acaba de informar que la mandará con el mayordomo de regreso al territorio de las panteras. Esta noticia no le agradó para nada a Vivi, por eso vemos que voltea con cara de asesina e intenta no hablarle al chico pantera. Rain comienza a decirle a Vivi que lo mejor para ella es regresar pronto, pues permanecer más tiempo en ese territorio podría resultar peligroso para ella. Ahí, la prota, que sigue en plan malcriada, dice que al menos irá a despedirse de la doctora y de Russell, a lo cual Rain le dice que está bien, que puede ir a despedirse a ver si así se le pasa el enojo. En eso, cuando la prota iba a despedirse de la doctora y de Russell, aprovecha para confesarle al chico pantera que la verdadera razón de su enojo era porque ella quería regresar al territorio de las panteras con él, para así asegurarse de que llegue sano y salvo. Al escuchar esto, el chico pantera quedó un poco perplejo, porque se dio cuenta de que la prota en realidad se preocupa mucho por su salud. Mientras el chico pantera piensa en esto, la prota ya se encuentra en los pasillos de la posada para ir a despedirse de la doctora y de Russell, solo que en eso comenzó a presentir que estaba siendo perseguida por alguien, así que, para perderlo, hizo lo que cualquiera en su lugar habría hecho, salir corriendo. El detalle es que por andar corriendo y mirando en otra dirección, terminó chocando con el chico león. Como la prota iba agitada, se asustó al sentir que había alguien enfrente suyo, así que terminó agarrando al chico león por el pelo. Cuando se dio cuenta de que era el chico león, se calmó, lo soltó y se pusieron a conversar. Ahí el chico león le dijo que lo más probable es que quien la estaba siguiendo era algún escolta que Rain le designó para que no se le vuelva a escapar sin permiso. A esto la prota le pregunta al chico león cómo sabe que está en ese lugar porque se escapó sin permiso. El chico león dice que, luego de que el chico pantera lo empujó al agua, se dio cuenta de que él no estaba de acuerdo en que ella estuviera allí. Pero más allá de eso, el chico león le confiesa a Vivi que está un poco triste, ya que si se va al territorio de las panteras, pasarán varios días antes de que pueda volverla a ver. Con esto, queda muy clara la intención del chico león, avisarle a Vivi que está enamorado suyo. Pero bueno, Vivi como que no es muy inteligente captando indirectas. Ella, por el contrario, miró su reloj, vio que era tarde e intentó irse. Solo que ahí mismo fue alcanzada por el chico león, quien dice que todavía no ha terminado de conversar con ella, siendo que ahí mismo aprovechó para invitarla a irse a vivir con él al territorio de los leones, diciendo que Rain es una mala persona y que no le conviene seguir viviendo con él. Pero a ver, ya nosotros sabemos que el chico león y el chico pantera se odian, así que es normal que el chico león diga estas cosas para quedarse con Vivi, porque encima de coronarse una mujer, le quitaría la casi novia a Rain, lo cual supondría una doble victoria para él. También es cierto que, mientras la prota escuchaba todas las cosas que el chico león decía sobre Rain, ponía cara de que no le creía, porque ella sabe que él y Rain se caen re mal. Pero claro, también es verdad que, de tanto que el chico león le rogó a Vivi para que se fuera a vivir con él, la prota comenzó a entender que el chico león se preocupa genuinamente por ella. A pesar de haberse percatado de esto, la prota le dice al chico león que no piensa irse con él y abandonar al chico pantera, ya que, aunque muchos digan que Rain en el fondo es un tipo de saldo, el chico pantera siempre se ha portado bien con ella. Además, como ella es la que lo cura, no puede dejarlo solo. Pero eso sí, el rechazo al ofrecimiento de vivienda le dolerá menos al chico león, ya que al menos Vivi le dijo que ella quiere a las panteras y a los leones por igual. Con ese halago, nuestro chico león se está haciendo ilusiones de que tiene oportunidad en eso de conquistar a Vivi. De allí que le invitó a que al menos lo fuera a visitar al territorio de los leones de vez en cuando. Pero antes de que Vivi pudiera contestar, apareció en escena el tipo de cabello azul más perfecto que he conocido, quien resulta que es el escolta al que el chico pantera contrató para asegurarse de que Vivi no se pierda de nuevo. De allí que este escolta, al ver que Vivi estaba conversando precisamente con el chico
león, se puso re molesto y se la llevó de inmediato al carruaje para que se regresen al territorio de las panteras. Sin embargo, como la prota dijo que quería despedirse de Russell y de la doctora, vemos que llevaron a Russell hasta el carruaje para que se pudiera despedir, siendo que también se pudo despedir de la doctora a través de la ventana, donde además vemos que está la vieja coneja sin ser invitada. Pero bueno, la vieja chismosa de todos modos aprovechó para decirle a Bibi que se dio cuenta de que entre el chico pantera y el chico león se quedó con la pantera, porque bueno, está por irse en el carruaje de la pantera y además notó que tiene una herida de pantera en su cuello. Con esta afirmación, Bibi se puso re nerviosa, así que, del asombro, vemos que el carruaje se movió. Pero bueno, se me hace que la vieja lo que hizo fue espiar personalmente a la prota con la excusa de que se iba a despedir, porque, o sea, ellas ni se conocían como para que fuera a despedirla. A todo esto, vemos que el chico pantera se encuentra observando todo desde la distancia, dándonos a entender que él también extrañará a Bibi. Pero como Rain no se aguantó, fue a despedirse personalmente, donde Bibi le pide que entre al carruaje y se vayan juntos. Pero no. El chico pantera dice que tiene trabajo por hacer en ese territorio, de allí que él se irá al día siguiente. Ahí además el chico pantera aprovechó para comenzar a jugarse con Bibi como lo suele hacer, todo con la intención de verla molesta porque eso es algo que le agrada. Y bueno, en esta ocasión sí le dieron su puñetazo al chico pantera por basado. El detalle es que a nuestro chico pantera le gustó recibir ese puñetazo por parte de Bibi, porque ahí vemos que está pidiendo que le den otro. Pero no, Bibi no se va a prestar para satisfacer ese tipo de fetiches, así que dio la orden de arrancar el carruaje, lo cual sucedió de inmediato. Al rato, vemos que el carruaje donde va Bibi, el mayordomo, la pantera negra y el escolta se encuentra en el bosque con destino al territorio de las panteras. Sin embargo, en el camino, los conductores del carruaje tuvieron que frenar de emergencia debido a que hay unos encapuchados preparados para asaltar el carruaje. Frente a la situación, el mayordomo le pide a Bibi que se esconda en el sombrero. Pero a ver, la prota dice que si estuviera convertida en coneja, lo haría, pero claramente ahora está en su forma humana, así que no va a caber allí. En eso la prota puso cara de susto, ya que escuchó que afuera los escoltas del carruaje y los bandidos comenzaron a pelear. La prota quiso asomarse por la ventana a ver quién va ganando, pero el mayordomo le pidió que no se asomara, con lo cual la prota comenzó a pensar que quizá el motivo del ataque y del por qué el mayordomo no quiere que se asome es porque los encapuchados quieren raptarla a ella. Si la hipótesis de la prota es cierta, la principal sospechosa para haber ordenado una misión como esa sería su madre. Sin embargo, la prota también sospecha que Rain tiene algo que ver en esto, así que, para encontrar respuestas, rompió la ventana del carruaje y amenazó con lanzarse si el mayordomo no le cuenta la verdad, porque, según la prota, ha podido olfatear las feromonas de Rain. De allí que le exige al mayordomo que le diga si el chico pantera es el que está afuera madreándose a los malos o qué, pero no, el mayordomo le dice a la prota que no está autorizado para hablar del tema, así que más bien le pidió que se calme y que le pregunte directamente a Rain cuando se encuentren. Ante la situación, el escolta peliazul se levantó. Sacó su cuchillo y amenazó con rajarse a los dos si no se calman, a lo cual el mayordomo intentó calmar al escolta, pero nada. Al final fue Bibi quien, chasqueando los dedos al estilo Thanos, logró hacer que el escolta se tranquilice al dormirlo con sus feromonas. Ahí también parece que el mayordomo terminó afectado por la chasqueada de dedos, pero no, Bibi le dice al mayordomo que deje de hacerse él, ya que su chasqueada de dedos solo tuvo por objetivo dormir al peliazul, con lo cual el mayordomo se sorprendió bastante por el hecho de que la prota haya sido capaz de darse cuenta de que estaba fingiendo, pero aún así, el mayordomo se siguió haciendo él, tras lo cual la prota abandonó el carruaje y se fue a revisar el color de ojos de los encapuchados, dándose cuenta de que, en efecto, pertenecen al clan de los conejos. Por otro lado, vemos a uno de los encapuchados huyendo del bosque e intentando decirle a su jefa que la misión fracasó, solo que en eso, el pobre encapuchado cayó tieso al piso, con lo cual la madre de la prota puso una tremenda cara de susto, porque se acaba de dar cuenta de que la misión fracasó debido a que el mismísimo Rain fue quien la frustró y ahora fue directo a donde se encontraba la madre de la prota para confrontarla. En eso, la madre de Bibi, para que no se la rajen, le dice al chico pantera que es de muy mala educación atacar a un noble de un clan vecino,
Pero a ver, Rain le dice que ella fue la que empezó todo al enviar a los encapuchados para raptar a Bibi, así que ahora él se encargará de madreársela. El detalle es que en eso apareció un conejo en escena, el cual hizo que Rain pensara por un momento que se trataba de Bibi, pero no, al detallarlo bien, se dio cuenta de que ese conejo no era la prota, y aunque dicho conejo se puso sobre el pie de Rain, él igual dirigió su atención hacia la madre de Bibi, a quien amenazó con rajarla, pero antes de hacerlo le preguntó cuántas veces drogó a Bibi cuando era pequeña, diciéndole que, si responde a todas sus dudas sobre ese tema, el chico pantera se compromete a dejarla huir con vida. Frente a la situación, la vieja no tuvo más opción que confesarlo todo, diciendo a este respecto que le dio la droga 3 veces cuando era pequeña. Pero para justificarse, la vieja dice que su intención no era dañar su sistema nervioso ni mucho menos. Ella lo único que quería era que Bibi se humanizara pronto y pensó que con la droga lo lograría. Por eso dice que ahora que Bibi se volvió humana, la quiere de regreso. Pero no, el chico pantera comienza a reírse y le dice que deje las sinvergüenzadas, que eso de querer a Bibi de regreso le nació solamente porque su hijo favorito murió. De lo contrario, ni siquiera se hubiese preocupado por buscarla. Ahí además, Rain le dice a la madre de Bibi que él sabe que ella fue la que ordenó el incendio en la mansión de los conejos debido a que quería deshacerse de unos papeles que le incriminaban en el tráfico de drogas. La madre de Bibi niega todo esto, pero ahí Rain le dice que, como él sospechaba que ella intentaría deshacerse de dichos papeles, coordinó un operativo secreto para trasladarlos antes del incendio, indicándole a la vieja coneja que al final no pudo deshacerse de la evidencia, con lo cual no tiene motivos para seguir fingiendo que ella no estaba involucrada con el tráfico de drogas, expresando además que, a raíz de que lograron trasladar dichos documentos, pudieron darse cuenta de que ella también solía darle de la misma droga a su hijo fallecido. Al darse cuenta de que la descubrieron, la vieja se tiró al piso haciéndose la víctima. Pero el chico pantera no piensa tenerle piedad, pues diciendo que lo mejor es exterminarla, sacó su espada para rajarla en 2. Solo que en eso apareció Bibi en su versión coneja desde los arbustos para indicarle al chico pantera que ya había sido suficiente, porque resulta que Bibi estuvo escuchando todo. Se dio cuenta de que su madre es mala persona, y bueno, a pesar de que no esté de acuerdo con nada de lo que le hizo ni a ella ni a su hermano, tampoco es como para matarla. Así que le pide al chico pantera que mejor se vayan juntos al territorio de las panteras. ¡Claro! Frente a la escena, la madre de Bibi no entendía por qué su hija había vuelto a ser coneja. Pero nada, la prota no le prestó ni un poco de atención, ya que ella estaba estrechando su cabecita con la de Rain, luego de lo cual se fueron juntos a casa. Pero antes de que Bibi llegara a la escena, les debo contar que ella iba caminando, rastreando las feromonas de Rain y su madre, cuando, de repente, se encontró con varios conejos, entre los cuales, al ver uno herido, decidió agarrarlo con la intención de curarlo. Ahí, cuando no más lo agarró, se terminó convirtiendo ella en conejo también. Luego de lo cual, se fue en dirección a donde se encontraba Rain y su madre, donde escuchó la mayor parte de la conversación que el chico pantera tuvo con su madre, dándose cuenta de las verdaderas intenciones que cada uno tenía con ella y decidiendo con quién se quedaría después de todo. Así es como, tiempo después, vemos al chico pantera de regreso a casa, donde se lamenta de que Bibi se haya dado cuenta de su plan, porque bueno, él quería encargarse de la vieja coneja para que deje de estar traficando. De allí que le diga al mayordomo que lo castigará por haber dejado escapar a Bibi del carruaje. A esto, el mayordomo se defiende echándole la culpa al peliazul que se puso violento, pues resulta que el peliazul es el pájaro que vemos en escena, solo que ahora está en su forma de animal. Al enterarse de que el pájaro sacó un cuchillo y amenazó con hacerle daño a Bibi, Rain enfureció al punto de mirar al pájaro con aura de asesino, con lo cual el pájaro se terminó desmayando del susto. En eso, además, el mayordomo le cuenta sorprendido al chico pantera que Bibi aprendió a utilizar sus feromonas de manera direccionada, pues durante el evento en el carruaje fue capaz de dormir al escolta pájaro. Enterarse de esto asombró bastante a Rain, y se puso a pensar sobre si debe contratarle un tutor a Bibi para que perfeccione el control en el uso de sus feromonas. En una de esas, el chico pantera y el mayordomo se asomaron por la ventana, dándose cuenta de que Bibi se
encuentra confrontando a la pantera de un ojo, que recordemos que estos dos no quedaron muy bien la última vez que se vieron. Así que bueno, el mayordomo le cuenta al chico pantera que la prota coneja pidió que la dejaran a solas con la pantera de un ojo, ya que, como se dio cuenta de que dicha pantera solo obedece a quienes son más fuertes que ella, Vivi quiere derrotarla para evitar que la pantera de un ojo vuelva a revelársele en el futuro. Al iniciar el duelo, vemos a la pantera de un ojo brincar sobre Vivi, a lo que Vivi la esquivó, logrando darle una patada en la cara, luego de lo cual la pantera se enojó, así que comenzó a atacar con sus garras. Pero todos estos ataques, Vivi los fue esquivando, y aunque en una de esas la pantera de un ojo volvió a brincar sobre Vivi, todos los espectadores del combate se quedaron asombrados debido a que Vivi no solo permaneció en su lugar, sino que también inició un ritual con sus feromonas. Al ver esto, la pantera de un ojo frenó su marcha, incluso retrocedió un poco. Pero nada, ya era demasiado tarde para ella, porque ahí mismo se terminó desmayando debido a que resultó afectada por el ritual de Vivi, lo que hizo que nuestra prota coneja se alegrara mucho. Porque a ver, siendo sinceros, en un cuerpo a cuerpo, Vivi tenía todas las de perder. De allí que haber vencido a la pantera de un ojo supone un gran logro para ella. A todo esto vemos que el mayordomo también está emocionado por la victoria de Vivi. En cambio, el chico pantera no se nota emocionado. Él, por el contrario, luce sorprendido de haber presenciado el poder que tiene la prota. Tiempo después vemos a Vivi leyendo el periódico, donde se percata de que la prensa anda especulando sobre que ella, el chico pantera y el chico león tienen un triángulo amoroso, lo que hizo que rompiera el periódico en 77 pedazos. Porque bueno, el periódico obviamente está mintiendo. Ella ni siquiera ha quedado con uno, mucho menos va con los dos. En eso entró Rain a la sala, diciéndole a Vivi en plan odioso que sí, aparte de pelear contra panteras, ahora también se dedica a pelear contra periódicos. Pero bueno, la prota no reaccionó como suele hacerlo frente a los comentarios jocosos de Rain, dado que ella estaba muy concentrada pensando en cómo Rain la defendía de su madre, concluyendo que lo hizo porque en el fondo la ama. Debido a ello, la prota se puso algo coqueta con Rain, lanzándole corazoncitos. Pero bueno, Rain no captó los piropos, así que la prota se sintió ridícula por haberse puesto cursi en vano. Cuando estaba por irse, tropezó con el tintero, embarrándose de tinta y volviéndose una coneja rosada con negro. A esto, Rain agarró un trapo, limpió a la prota y comenzó a decirle que, luego de haber visto cómo venció a la pantera de un ojo, le dieron ganas de dejarse domesticar por ella. El chico pantera, como que en realidad sí entendió la indirecta y ahora se nos está poniendo coqueto también. A esto, la prota acercó su carita sobre la de Rain, siendo que, como Rain no se esperaba que la prota correspondiera a su coqueteo, retiró su cabeza porque se estaba poniendo nervioso. Pero ahí mismo le propuso que se fueran juntos a la cama. Claro, como la prota anda en la misma sintonía picarona, ella aceptó irse a la cama con Rain. A veces el amor no se grita, se demuestra en silencio, como Rain protegiendo a Vivi sin que ella lo sepa, o como Vivi prefiriendo quedarse a su lado aunque otros le ofrezcan el mundo. La verdadera lealtad no se elige por conveniencia, sino por ese instinto que nos dice, aquí es donde debo estar. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que perteneces a alguien no por obligación, sino porque en su lado el mundo simplemente tiene más sentido?